Hola amigos, me complace mucho esta conversación. Es una persona que ustedes escuchan todos los días, pueden verlo también a través de las redes sociales. Ha estado también muy activo en la televisión durante muchos años. Sus análisis, la manera de cómo conducirse, de equilibrar a un maravilloso equipo como coordinador. Y qué bueno poder tener esta conversación con Julio Martínez Pozo. Bienvenido. Gracias, Roberto. Un placer estar aquí contigo. Julio, yo quiero que hablemos un poco de todo. Evidentemente claro. Eres un hombre de los medios, un hombre muy vinculado también a los últimos procesos políticos. Le has dado mucho seguimiento. De una u otra manera has estado en medio del debate, has creado mucho debate. Primeramente, ¿cómo tú sientes esta evolución en los medios? Desde tú ser una figura muy vinculada al periodismo, escribir y demás, y adentrarte a esta dinámica ya muy tecnológica de la comunicación con que estamos ya viviendo todos, no solamente a través de la radio, vemos las redes, la cantidad y la capacidad de reproducir contenido. ¿Cómo desarrollas tu carrera en esta etapa en el 2023? Bueno, se ha tratado de una evolución que me deja, digamos, en la onda en la que yo he querido estar desde el principio en el periodismo. Yo vengo del periodismo escrito y entonces al hacer la transición del periodismo escrito a la radio, sigo trabajando con la palabra básicamente. Pero ahora la palabra también es imagen. Y lo que hemos tratado es que la imagen pues siempre vaya acompañada del contenido. Y ahora que el contenido se puede segmentar, pues mucho mejor. Es decir, que aprovechamos los medios que permite la tecnología, las nuevas plataformas de redes. Y creo que todo esto ayuda bastante el trabajo que uno hace, los mecanismos de consultas hoy son más rápidos también, porque claro. Antes había que meterse a un archivo de un periódico, claro había que sí. hacer una serie de cosas que hoy afortunadamente uno no la hace. Y bueno, yo me mantengo en lecturas constantes también y eso la verdad es que me da una buena dinámica de trabajo. Julio, hay una competencia importante de programas de radio con esa orientación y corte político, comentando la actualidad. ¿Qué hace diferente Julio Martínez Pozo y todo el equipo que le acompaña en El Sol de la Mañana para ser un referente importante frente a la competencia que busca los mismos públicos y busca una dinámica parecida? ¿Cómo establecer y generar liderazgo alrededor de tanta competencia? Autenticidad, porque hay gente que monta show, es decir, quiere hacer cosas para simular debates, a veces exagerando las cosas. Nosotros tenemos un equipo que es bastante auténtico, es decir, que lo que decimos se parece mucho a lo que nosotros somos en realidad. La gente sabe que nosotros no somos personajes. Y bueno, hay una tradición también de años que se va estableciendo. Nosotros venimos de un programa que ocupaba el liderazgo y entonces nos toca a nosotros esa transición y establecemos algunas diferencias en cuanto a tratar de representar la diversidad con un mayor nivel de respeto por esa diversidad y por la gente. Entonces, creo que la gente sabe que si quiere una orientación precisa, independientemente de que no comparta los criterios de quien la está expresando, pues es muy probable que seamos nosotros la mejor opción. Le he escuchado mucho, Julio, decir, este es el programa de mayor influencia en la Radio Nacional. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra influir en la gente? ¿Cómo se logra generar un punto de atención tan importante y tan marcado como es el que ustedes vienen haciendo en estos años? Bueno, influencia por el nivel de la información y también porque
uno trata de darle seguimiento a las cosas que se producen en el programa. Y bueno, estamos en contacto permanente con la sociedad. Y las cosas que uno plantea, que uno sustenta, pues casi siempre terminan impactando y provocando algunos cambios o algunas respuestas, porque también hay problemas que no van a variar porque tú lo trates, pero cuando menos sensibiliza sobre su existencia y el país tiene realidades que no tienen soluciones a corto plazo, por ejemplo. Recientemente se produjo el fallecimiento de Alvarito. En una época importante de las carreras de ustedes hubo un vínculo muy estrecho con él. Se recuerdan esos debates acalorados entre ustedes, pero también la construcción de una relación muy armoniosa, de mucho cariño y de mucho respeto. Recibir esta información, recibir esta noticia, aún sabiendo que estaba atravesando Alvarito una enfermedad, que estaba combatiendo un cáncer desde hace mucho tiempo, pero ¿cómo resume, Julio, esa experiencia con Alvarito, la época del gobierno de la mañana, antes de formalizar el Sol? ¿Cómo recoge y cómo recuerda esos momentos y esas etapas en la carrera profesional? Bueno, para todos nosotros fue realmente un golpe, porque la ruptura nuestra no implicó en modo alguno una separación de la amistad y del respeto. Cuando nosotros decidimos crear el Sol de la Mañana, el día antes de anunciarlo, todo el equipo visitó a don Álvaro y discutimos con él nuestras razones. Y entendíamos que él no podía acompañarnos en ese paso. Y además, había una visión clara que hay que tenerla con relación a los medios de comunicación, que tú la has vivido. A nadie le afecta la competencia, por el contrario. Es así. Por el contrario, cuando el programa de Robertico tiene buenos ratings, eso también alimenta los buenos ratings de los otros canales. Eso es así. Porque si tú creas una costumbre, si tú creas una tradición, si tú tienes un horario fuerte en el que la gente está sintonizando la radio, pues eso beneficia a todo el mundo. Entonces, nosotros vimos ese paso como un paso de fortaleza de la radio y quisimos siempre llevarlo a cabo con ese criterio, y nuestras relaciones tanto con Willy Rodríguez, que lamentablemente falleció mucho antes que don Álvaro, y con don Álvaro siempre fueron buenas. Nos visitábamos de vez en cuando. En los últimos tiempos no, porque ya él estaba en una situación de salud en que probablemente no le interesaba recibir visitas, porque ya él estaba en condiciones un tanto limitadas, pero su solidaridad pues es siempre bien recordada. Yo creo que él valorizó las radios, es decir, cuando ya se entendía que el rol de la radio había pasado a la esfera solamente de la entretención, y que todo el rol informativo que había tenido la radio, pues ahora quedaba legado a la televisión. Yo creo que figuras como él demostraron todavía la vigencia de la radio, porque puede estar en el momento de gran movilización de las personas sin perturbar las otras actividades que realiza. Una persona puede perfectamente estar conduciendo y estar escuchando la radio, o puede estar transportándose a cualquier sitio aunque no esté conduciendo, escuchando la radio y haciendo cualquier actividad y escuchando la radio. Entonces, con la figura de él, yo creo que todo esto tomó gran valor y hizo posible todas las cosas que han seguido. Julio, yéndonos a la política, muchos adversarios del programa o muchas personas que
que a veces uno no le simpatiza, siempre vamos a encontrar gente que nos quiere y gente que no nos quiere, hace siempre sus análisis sobre la base de, son muy parciales, han tenido mucha vinculación y muchos afectos con el PLD, hoy son críticos del gobierno. ¿Cómo manejar el equilibrio para que el programa siga siendo atractivo, no solamente para los seguidores del gobierno, sino también para los seguidores de la oposición? ¿Cómo han manejado ustedes esa parte? Porque todos en algún momento podemos mostrar nuestra parcialidad, nuestros afectos por alguien, nuestra intención marcada por un candidato o por un proyecto político determinado. Somos seres humanos, somos ciudadanos que podemos sentirnos atraídos por algo o por alguien. ¿Cómo mantener el equilibrio ahí para que no se vaya de control ni siquiera, ni de un lado ni de otro, y que la gente pueda seguir manteniendo interés en lo que escucha y en lo que ve? Bueno, es que espacios como el Sol de la Mañana son una garantía de la diversidad. Hoy que la diversidad realmente es escasa porque tenemos un mayor nivel de comunicación y estamos todos más expuestos a un bombardeo informativo, pero se torna cada vez más sesgado. Entonces, cuando tienes la oportunidad de espacios donde tiene el universo de las opiniones representado, yo creo que ese es un gran valor de la democracia. Y el hecho de que una gente tenga posición, yo creo que lejos de ser una desventaja, yo creo que es una demostración de transparencia. Porque el que hace opinión tiene sus posiciones. Claro. Y si la gente la conoce, sabe a qué abstenerse. Si la gente no la conoce, hay una agenda oculta. Yo llegué porque ella es mi principal motivación. Yo llegué y cada reto me entrena a seguir adelante. Yo llegué porque lo que aprendí de niña hoy me regala nuevas experiencias. Yo sí llegué porque siempre creo en lo mío. Todos pueden llegar. Vuelve Expo Móvil Banreservas del 19 al 22 de octubre con financiamiento de hasta 90%, cuota móvil, hasta 7 años para pagar y empieza a pagar en febrero 2024. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Sí. Y entonces yo creo que esa agenda oculta, es menos influenciable en los criterios de la gente que una agenda que esté claramente determinada, porque el tú tener ciertas identidades te compromete más a que los temas que maneje no puede darte el lujo de que sean temas con los que vayas a una desautorización, porque tiene que ganarte la credibilidad de la gente y que la gente sepa que independientemente de tus posiciones, todo lo que planteas trata de hacerlo con la mayor objetividad posible. Entonces, de eso se trata. Hay un ejercicio de tolerancia en todo esto, que es una manera también de enseñar a la sociedad a ser tolerante, que en la familia, que en los distintos espacios donde nos desempeñamos, pues podemos tener ideas distintas y, sin embargo, una convivencia armoniosa. Julio, ¿qué logro se destaca y qué sombras, si podríamos decir luces y sombras, del gobierno de su amigo Danilo Medina? Bueno, yo creo que el gobierno del presidente Medina ha sido uno de los mejores gobiernos que hemos tenido en la historia del país, independientemente de que al final del gobierno se han producido
una serie de denuncias que han terminado afectando mucho la imagen del presidente por temas de algunos de sus familiares. Pero en su caso, yo creo que es una persona honesta, que no es una persona que pasó por el Estado con el interés de buscar beneficios personales ni enriquecerse, sino que a lo largo de su trayectoria política, él entendía que debía pasar por la jefatura del Estado a dejar su impronta. Y creo que su impronta está ahí y que con el tiempo, cuando las cosas puedan ser evaluadas con mayor frialdad, se le va a reconocer como un gran presidente. Julio, ¿qué le haría falta al PLD para la recomposición? Uno siente que esa división del año 2019, una fragmentación importante del PLD, se fue con Leonel Fernández, otra se ha quedado, tienen un candidato presidencial, las encuestas, incluidas las que ustedes han estado mostrando, ponen al partido con una puntuación hasta cierto punto precaria. Un partido, luego de haber agotado 4 periodos consecutivos en el gobierno, se ve ahora en una etapa en la oposición. Desde la experiencia que da tantos años en los medios y ver tantos procesos políticos y estudiar la política nacional e internacional, ¿qué necesitaría el PLD para su regeneración o recomposición? Bueno, el PLD necesita tiempo. La política es necesario el tiempo, más el trabajo constante y seguir apostando a la renovación. Porque creo que en el tema de las encuestas, el PLD está muy, muy afectado por esa espiral del silencio que afecta cuando hay toda una opinión pública negativa. La gente pues busca no identificarse con lo que entiende que no es popular, con lo que entiende que no está, visto de manera correcta por los demás. Y entonces todo esto que ha ocurrido con las denuncias de los actos de corrupción, los expedientes de corrupción, evidentemente que ha afectado mucho la imagen del Partido de Liberación Dominicana. Pero históricamente ha quedado demostrado que son cosas que se superan. Fíjate que Luis Ignacio Lula da Silva hoy de nuevo es el presidente de Brasil, a pesar de haber pasado por situaciones sumamente difíciles. ¿Qué busca en términos prácticos Leonel Fernández en la escena política pretendiendo por 4ª vez ser presidente de la República? Procurará alguna reivindicación personal. Yo no respeto, digamos, su determinación, pero creo que es una persona que tiene su aporte ya indiscutible como estadista, y no creo que si tuviera oportunidad de realizar un nuevo gobierno, eso provocará ningún cambio ni en el país ni digamos en su historia, porque ya es una persona que ha ocupado la presidencia en 3 ocasiones y creo que tiene bastante espacio para tener notoriedad sin estar persiguiendo la presidencia de la República. Julio, ¿tiene posibilidades Leonel Fernández de regresar? Bueno, él está en la competencia. Y aunque hasta ahora el presidente Abinader se mantiene en primer lugar, incluso con posibilidades reales que se han ido afianzando de ganar en una primera vuelta, pero también pudiera darse que no hubiera una definición de primera vuelta.
Y en un horizonte de segunda vuelta, uno no sabe nunca lo que pase. Si estuviéramos hablando en estos momentos, con la distancia que había para la celebración de las elecciones, estando el PLD en el poder, estuviéramos hablando de que ese partido se encaminaba a ganar ampliamente todas las elecciones municipales con un 75, un 80%, y sin embargo perdió las municipales. La esperanza de colocarse de manera competitiva en una segunda vuelta, porque siempre el presidente, el candidato Abinader, se presentaba como el principal aspirante, el que quedaría en primer lugar en una primera vuelta. Pero las posibilidades de que se produjera una segunda vuelta estaban muy relacionadas con los resultados que se produjeran en las municipales. Sí. Y como los resultados de las municipales fueron totalmente adversos, el presidente Abinader ganó en una primera vuelta. Pero lo que te quiero decir es que el escenario a tantos meses de las elecciones se presentaba muy favorable para esos propósitos que tenía el PLD. Y sin embargo, después vinieron los acontecimientos que hicieron que eso no fuera de esa manera. Julio, uno escucha mucho sobre una posible alianza de la oposición. Se habla de una alianza entre el PLD, la Fuerza del Pueblo, el Partido Revolucionario Dominicano. Se hablan de candidaturas. A veces se tiene la percepción de que en el imaginario colectivo es difícil de aterrizar. Se habla de un 60% de candidaturas, pero no se sabe en dónde son esos lugares donde se aplicaría la alianza. No se conoce en detalle todavía quiénes serían los candidatos que encabezarían esa alianza. Y entonces hay una suerte de indefinición en ese sentido. ¿Eso verdaderamente podría suceder? ¿Qué impacto tendría y qué influencia tendría en el resultado de las municipales y de las elecciones generales? Bueno, hay intenciones de alianza y hay una materialización de esa alianza en una parte importante del territorio, no así en los lugares donde está representada la mayor parte del electorado, porque hay una realidad entre quienes buscan la alianza. Los dos partidos principales, que son el PLD y la Fuerza del Pueblo, son partidos que están compitiendo y quisieran ser los que quedaran eventualmente en un segundo lugar, en función de la realidad que está pintada hasta ahora, porque la aspiración de todos los partidos es quedar en primer lugar. Claro. Pero para usted quedar en primer lugar, primero tiene que quedar en segundo, es decir, tiene que garantizar la competencia por el segundo lugar. Esos partidos compiten por el segundo lugar y entonces eso les obliga a mantener una diferenciación. Entonces ahí hay una serie de contradicciones que le afectan a ellos mismos en ese sentido, porque están entre la alianza y la no alianza. Hay unos plazos también que obligan a ciertas definiciones, pero eso no creo que termine operando matemáticamente con exactitud. Julio, desde la campaña se observaba algún nivel de ataque al candidato Luis Abinader. Llega al gobierno y aunque se le cuestionan algunos aspectos del gobierno, pero también se reconocen acciones importantes en esa visión de equilibrio a la que hacíamos referencia. ¿Qué opinión tienes en este momento sobre los 3 años de Luis Abinader en el gobierno? ¿Y cuáles serían los elementos quizás más destacables de esta gestión que ha tenido que atravesar evidentemente una pandemia, conflictos externos bastante complejos, pero ¿qué sería lo más destacable de tu punto de vista de esta gestión del presidente Abinader? Bueno, yo creo que hay más o menos consenso en que el presidente como gobernante
ha sido mejor que como candidato, porque el presidente gobernante ha sido una persona que ha tratado de integrar a distintos sectores de la sociedad y siempre ha estado dispuesto a escuchar y ha desarrollado una gran apertura. Es decir, es un presidente de muy fácil acceso y muy abierto a su contacto con los medios de comunicación. Y tomó el gobierno en medio de una pandemia. Eso todo el mundo reconoce que creaba limitaciones para desarrollar un programa como lo estuviera previsto. Después entonces hubo la secuela de una crisis internacional, que eso también crea limitaciones. Pero la gente en él ha advertido realmente buenas intenciones y probablemente por eso él tenga una valoración más alta que la de su propio gobierno. Hasta ahora lo más difícil, el desafío más importante ha estado en el sector eléctrico, que realmente el sector eléctrico ha tenido muy malas notas. Yo creo que ese ha sido el lado más ineficiente de su gestión. En otros temas, como el tema, por ejemplo, de la seguridad, que es una de las principales preocupaciones en todas las encuestas de las personas, evidentemente que hay un trabajo, interés por la reforma policial, la integración que se ha hecho del trabajo del Ministerio Público, de la policía, de otros sectores de la sociedad para tratar de controlar los niveles de delincuencia y criminalidad. Todo eso ha tenido un desempeño realmente notable. Julio, vamos a hablar de algunos temas de carácter y de corte personal. ¿Qué hace los fines de semana, Julio? Porque uno ve la semana bastante comprometida, ve la semana ya desde las 7 en el sol, se extiende toda la mañana, hay otros programas de tu empresa donde le das también mucho seguimiento, el encuentro informal y demás. Hay muchos programas en ese sentido. Los fines de semana, ¿qué haces cuando no estás frente a un micrófono, cuando no estás trabajando? ¿Cómo se concentra y cómo se complementa ya esa vida personal? Bueno, tengo siempre un encuentro con la familia en nuestra casa en el kilómetro 28, en Los Más Lindas. Ahí estamos, siempre que Dios lo permite, reunido con toda la familia los sábados. Ya hay 4 nietos, 3 que residen aquí. Y uno fuera. La más pequeñita reside fuera. Y entonces practicar golf. Yo juego golf o sábado, o domingo, o viernes. Y tengo el privilegio de que casi siempre estoy acompañado en esas prácticas y en los juegos por mis 2 hijos mayores. Así es que así paso, digamos, el fin de semana. Ese rol de abuelo, Julio, ¿qué tal? Esa experiencia de ver los hijos de los hijos. ¿Qué tal? No, la verdad es que es maravillosa. Yo creo que esa es una de las etapas de la vida que la gente disfruta más. Julio, ¿qué se le diría? No es un tema de consejo, pero quizás por la experiencia. ¿Qué se le diría a ese joven que tiene las inquietudes de llegar a los medios de comunicación en este tiempo y probablemente los escucha a ustedes, ve parte de su contenido y quisiera en algún momento replicar y reproducir eso? ¿Cuáles elementos debería tener todo aquel interesado de acceder a los medios de comunicación y hacer un trabajo que pueda trascender y que pueda perdurar? ¿Qué se le dice a un joven de los muchos que nos están viendo en este momento? Bueno, lo primero es tratar de tener algo que aportar. Y para aportar usted tiene que hacer la tarea. Entonces, tiene la ventaja de que la tarea enriquece, porque las cosas que uno
hace. Por ejemplo, esto es distinto a una película, tú que trabajas mucho en esa parte, porque un día te toca un papel y otro día te toca totalmente otro. Uno diametralmente opuesto. Uno diametralmente opuesto. Pero en esto, lo que nos preparamos para manejar y compartir las informaciones, las cosas que vamos aprendiendo se nos van quedando. Y si tú haces el esfuerzo de ampliarla, desde luego que siempre tienes algo interesante que ofrecer, tratar de hacerlo de manera que la gente te entienda y hacerlo también siempre con humildad, porque esto no es más que una escuela en la que uno está constantemente aprendiendo. Bueno, Julio, hemos tenido un interesante conversatorio hablando un poco sobre los medios, sobre la política, sobre la vida, desde el punto de vista ya personal. He quedado muy complacido. Agradezco infinitamente que haya sacado estos minutos para conversar, sabiendo yo que estamos grabando este podcast, este conversatorio, y el hombre tiene que despertarse temprano ahorita, ¿verdad? Para retomar la agenda informativa de El Sol de la Mañana. Julio Martínez Pozo ha estado con nosotros, agradecido infinitamente por este tiempo concedido. Muchas gracias, Roberto, muchas gracias. Un gusto.